noticia, presten atención todos los colombianos porque le llegó el karma a la familia Uribe, sí, a Lina Moreno y a sus hijos y a su esposo Álvaro Uribe Vélez, porque ellos tienen una asociación. Pues les cuento que yo ya les había dicho a ustedes, les traje hace ya cuando recién comienza el presidente Gustavo Petro su presidencia, les dije que él había dicho que las tierras que tenía Álvaro Uribe y su esposa, que es la que representa estos Laguitos 2 y sus hijos, que tenían que entregarlas porque es que estas tierras no eran de ellos. Estas tierras, Laguitos 2, son terrenos baldíos, son del gobierno oponente, son de los colombianos y esas tierras son de cultivar. ¿Pero qué sucede? Pues ellos tenían hace más de 10 o 10 años estas tierras que no las querían entregar como eran del gobierno de ellos. Estaba Juan Manuel Santos, no le iba a pedir esas tierras, mucho menos Duque se les iba a pedir. Entonces sí, ellos se van apoderando de las tierras al parecer porque así han hecho con muchos grandes empresarios que tienen esas tierras. ¿Sí sabían ustedes que los colombianos, esos pobres campesinos, no tienen sino un poquito de tierra, que es lo poquito que sacan para cultivar ustedes? Porque llegó el innombrable y todas estas tierras de dolor y llanto se las quitaron para entregárselas al parecer a los empresarios. Entonces, estas tierras del Laguito 2, yo ya les había hecho este video, la tenía Álvaro Uribe Vélez, su esposa Lina Moreno, que al parecer se querían quedar con ella ilegalmente, supuestamente. Pero hoy se sabe la noticia que el presidente Gustavo Petro, un presidente que sí hace regir la ley como es, les dijo, venga para acá, se acabó la guayapita de esta tierra, son para los campesinos. Esto es un predio rural en San Carlos, Córdoba, y iniciaron un proceso de prescripción adquisitiva para quedarse con el predio de forma pues legal, entre comillas, ¿no? Quedarse con esto. Pero el Estado, a través del gobierno del presidente Gustavo Petro, le indicó a la familia de Álvaro Uribe que no podían quedarse con esos predios porque fueron declarados baldíos, es decir, son baldíos. Y los predios baldíos son imprescriptibles, inalienables, entre otros aspectos, que eso ya lo dicen los expertos en la materia, pero ustedes no pueden quedarse con un predio simplemente porque llevan un tiempo usufructuando ese predio. Un predio baldío, me refiero a un predio baldío, porque pues a través de esa prescripción adquisitiva, ustedes si llevan un tiempo en algún predio, determinado tiempo y depende de las circunstancias, pueden iniciar esos procesos para conseguir la titularidad sobre esos predios. Pero si son baldíos, no se pueden, no hay prescripción sobre ningún predio baldío, eso no, lo prohíbe la normativa. Entonces, la familia de Álvaro Uribe intentó lograr la titularidad sobre esos predios, esas hectáreas, bajo esa figura, pero como eran baldíos, no lo lograron. El Estado, el gobierno de Petro les dice, es un predio baldío, devuelvan esos predios a la nación. Esto lo lograron hacer el año pasado, pleno gobierno de Álvaro Uribe. Les quitan los predios al ubérrimo, a la familia de Álvaro Uribe, y la noticia de hoy, predios que eran de Uribe, del ubérrimo, que los mantenían bajo su poder y dominio de forma ilegal, que eso pues obviamente intentaron pelearlo, pero pues sus abogados decían, no, pues si el Estado nos dice que tenemos que devolver los predios, los devolvemos, no hay ningún problema. Sí, pero le sacaron provecho durante, si no estoy mal, más de 10 años, sabiendo que esos predios eran baldíos. Ellos lo sabían seguramente. Entonces hoy les quitan esos predios a esta familia y pasan a manos de los campesinos en Córdoba. Ojalá estos campesinos tengan protección porque ya sabemos cómo actúa la extrema derecha en el país, pero es una noticia impresionante, muy a la tendencia del gobierno de Petro, que no permite o no pasa cualquier circunstancia que tenga que ver con el aprovechamiento de las tierras, del Estado, del gobierno, de lo público, por parte de latifundistas improductivos en nuestro país, sino que no dejan pasar esas irregularidades y están del lado del pueblo colombiano y de los campesinos. Wilson Arias se lo estoy diciendo, que las tierras baldías que indebidamente había adquirido Álvaro Uribe Vélez vayan ahora a las manos de una organización campesina, es algo que celebro hoy como un signo de cambio, de nuevos tiempos. Un gobierno de derecha no le había quitado esos predios que tenían de forma irregular la familia de Álvaro Uribe y se lo hubiera dado a los campesinos. Eso no pasa, porque en Colombia, entre más predios, entre más hectáreas, entre más tierras acumulen estas mismas familias, ayudados e impulsados por los gobiernos que ellos mismos ponen, mucho mejor para ellos, porque para el campesino nada, al campesino y a los colombianos al contrario, nos quitan todo. Bueno, felicítense a todos los que votaron por Gustavo Petro. Muchas felicitaciones porque ahora sí llega un presidente que realmente ayuda a su pueblo. Esos campesinos que no tienen dónde cultivar. Y muchos de ustedes también necesitan comida. Mira cómo va el mundo, cómo va toda esta situación gravísima. Porque ustedes tienen que traer la comida de otros países carísima. Y ahorita va a subir más. Porque el fenómeno que ha pasado en el mundo ha afectado todos estos cultivos y se ha vuelto más cara cada día la comida. Bueno, pues ahí tienen. El innombrable, a pesar de todo esto, tiene muchísimas tierras y no quería sino más tierras. Estos son personas que no se llenan con nada. Gravísimo los colombianos lo que tenían como gobierno. Pues ahora llegó un gobierno decente de verdad. Gustavo Petro, que ayuda al campo, que sabe que el verdadero valor del ser humano está en la comida, en ese campo que hay que volver a cultivar. ¿Para qué quieren tierras de lujo si no las van a cultivar? ¿Para qué quieren esto? Hacerle un daño a los colombianos. Pero al parecer ellos buscaban era otra cosa. Como veían que la comida no les daba riqueza ni millonadas rapidito, pues ellos querían volverse millonarios tras de la plata que ya tienen, era de otra forma. Y ya ustedes saben de cuál. Tierra, conocer esto. Tierras de la sociedad El Ubérrimo fueron entregadas a familias campesinas de Córdoba. El Laguito 2, 8 hectáreas más 3.400 metros cuadrados, pasa a manos de la Asociación Baluarte Nacional Campesino Juana Julia Guzmán. Así como hacemos la reforma agraria del presidente Gustavo Petro. Increíble noticia que se da a conocer hoy. En esta finca del Ubérrimo, el Laguito 2 fue declarada de origen baldío el pasado 28 de julio.
O sea, las tierras eran baldías, eran del Estado. Lo que pasa es que la declaración se fue demorando y la fueron demorando, pues obviamente Duque y Santos no iban a declarar eso un predio baldío. La fueron demorando hasta que llega el gobierno de Petro y plum, 28 de julio del año pasado se declara como baldío y ahí tienen que devolverla al Estado, la finca, pues, la sociedad Ubérrimo que está manejada por Lina, tienen que devolverla al Estado, la Agencia Nacional de Tierras, y ahí es donde se toma esta decisión de que ese predio pase a esta asociación campesina. Así es como se hacen las cosas. Bueno, es para que todo Colombia se dé cuenta de las joyitas que ponen de gobierno. Pues es importante que todos se enteren. Compartan estos videos, denle like, suscríbanse, es muy necesario. Vean cómo se cogían las tierras y como era el gobierno de ellos, pues nadie les decía nada. Ahí es para que todos comenzar a pensar lo que eligen. Es muy importante. Menos mal que esas tierras pasarán a manos de los campesinos, pero es muy importante la reforma agraria para que estas tierras sean bien distribuidas para todo el mundo. Ni más para el uno ni más para el otro, que todo sea equitativo. Así será un país mucho mejor. Así ven un país que avanza, pero con esta ultraderecha, esta oposición, no, porque miren lo que estamos viendo, cómo al parecer se querían coger estas tierras. Con eso es para que ustedes se den cuenta realmente cómo han vivido con los medios de comunicación que les callaban todo. Pero bueno, llegó el presidente Gustavo Petro en otra, le está dando durísimo al Golfo. Ha anunciado con su ministro que vuelve el bombardeo contra este grupo armado. No se puede bombardear cuando se tiene conocimiento de la presencia de menores en un campo. Lo cual significa que si la inteligencia acredita fehacientemente que no existen menores, esa restricción tampoco existe. Es decir, no es la prohibición de bombardeo por el bombardeo. Es lo que significa tener unos niños, en todo caso, con todas las acciones criminales que pueden cometer. Niños de 14, de 15 años, y uno piensa inclusive en sus propios familiares, en sus nietos, en el caso mío, que son llevados a la fuerza o engañados. Pero no piensa en los nietos ni en los hijos, no les importa nada al pueblo. La opción de esconderse frente a lo que significa de aterrador el bombardeo para la muerte, para la vida de esos niños. De manera que, insisto, no es la prohibición del bombardeo en absoluto, esa es una operación que es admitida. Aquí lo que hemos tenido por restricción, y de esa manera se transmitió desde el principio de este gobierno, es cuando hay presencia de menores en esos espacios susceptibles de ser bombardeados. Presten atención, salió Paola Holguín. Esta señora cuestionaba a su papá, a ellos, todo esto del Centro Democrático, todos. Pero ¿por qué serán tan ellos que los cuestionan? Pues miren las fotos. Todos van al mismo círculo. Por eso necesitan las tierras para que no cultiven comida. Pero sí se cultivarían otras cosas. Bueno, es para que todos les digan. Sobre muchas preguntas sobre el anuncio del ministro de Defensa sobre bombardeos a estructuras del crimen de alto impacto. El gobierno desde el 2022, agosto, suspendió el bombardeo. Dijo que no lo haría donde estuviese presencia de menores. Eso finalmente a lo que lleva eso a un crecimiento, el reclutamiento forzoso, porque se usan los niños como carne de cañón para evitar la acción de la fuerza pública. 2. En diciembre del año pasado, la Defensoría del Pueblo emitió... Presten atención todos. Ella dice que los niños siguen en estos grupos, pero ¿por qué será? Porque el gobierno de ustedes y usted no permite que el presidente ayude a estos jóvenes a que estudien, se preparan. Se quejan por nomás $1.000.000, pero se cogen tierras de millones, las explotan durante años. Ahí sí nadie dice nada. Cuando ustedes se cogen la plata para que sus hijos viajen por el mundo, no son 1 millón, son millonadas. Ahora los niños los han venido reclutando desde toda una vida más del gobierno, desde Álvaro Uribe, Santos, también Duque. ¿Y qué han hecho? Lo que hizo Duque fue echarle bombitas a niños menores de edad y a mujeres embarazadas. ¿Y ustedes qué dijeron? Los medios de comunicación, ¿qué dijeron? Ahora sí está asustada porque el presidente le va a dar duro al Golfo. El Golfo, que al parecer son paramilitares, están relacionados supuestamente con la derecha de Colombia. Son todo lo que a ellos los sube al poder, les da plata de todo esto. Vaya, la señora es lo único que sabe decir. Los niños que ahora sí les importa, pero más antes, cuando estaba en el gobierno de ellos, diciembre del año pasado, la Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana porque el ELN y las disidencias de la FARC estaban operando unidas para evitar la expansión del Clan del Golfo. La pregunta que surge hoy es si este anuncio del ministro de Defensa va dirigido única y exclusivamente contra el Clan del Golfo para terminar de manera soterrada, sirviendo a las pretensiones del ELN y las disidencias de la FARC. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Es que el Golfo, ¿qué? ¿A eso hay que protegerlo? Porque son personas que están al margen de la ley porque no quisieron la paz. El ELN, le recuerdo, y las disidencias de la FARC se sentaron con el presidente Gustavo Petro a hacer la paz. Hay un cese el juego, a pesar de que son grupos al margen de la ley, lo peor. No quieren hacer la paz porque le ha tocado bregar el presidente Gustavo Petro con estos grupos, pero ahí van. Así se andando lentos, pero ahí van. Pero el Golfo no se quiso sentar porque al parecer es el grupo, la mano derecha, al parecer, de estas ultraderechas, de estos gobiernos. Por eso es importante que todos los colombianos se enteren de estas noticias que ellos quieren callar. ¿Cómo así que están muy asustaditos porque les atacan al Golfo? Vea pues, eso faltó decir, es que el presidente no ataque el Golfo, mía. Eso faltó que usted le dijera a los colombianos.
Pues, ¿qué opinan ustedes de esta noticia? Compártala, suscríbanse y comenten. Quiero oírlos todos, quiero verlos en los comentarios. ¿Qué opinan de todo esto?